Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario, jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Martín de Tours, obispo, popularmente conocido como San Martín Caballero. La primera lectura de hoy viene del libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos 22 al capítulo 8, versículo 1. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y por ser inmaterial lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Ella sola lo puede todo, sin cambiar en nada, todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación, hace de ellos amigos y profetas. Porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche. Pero contra la sabiduría, la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo y con suavidad gobierna todo el universo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 118 y el responsorio es: Enséñanos, Señor, tus leyes. Enséñanos, Señor, tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación, como la tierra que tú cimentaste. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra, de la luz y entendimiento a los humildes. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos. Que solo viva yo, Señor, para alabarte y que tu ley me ayude. Enséñanos, Señor, tus leyes. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió: el reino de Dios no llegará aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos:
Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas, digamos un poco acerca de San Martín de Tours, o popularmente conocido como San Martín Caballero. Para mí esta imagen de San Martín Caballero, que los artistas la han hecho muy popular, es en la escena cuando San Martín, entrando a un pueblo, ve a un hombre semidesnudo y él se corta la capa que lleva en mitad y le da la mitad a este hombre y la otra mitad se queda con él. Y esta es la imagen que artistas han dejado de él, y es la imagen que de mi infancia, yo recuerdo ver esta imagen en los calendarios que cada año negocios daban a familias, y esta imagen de San Martín Caballero montado en caballo, en un caballo blanco y mirando al hombre semidesnudo, es la imagen clásica que los artistas nos han dejado de él. Martín nació en el año 316 en lo que hoy en día es Hungría. Su padre era oficial de la Guardia Imperial de las fuerzas romanas, y en su juventud él ya tenía inicios y atracción hacia el cristianismo. Hemos de recordar que en estos años el cristianismo aún era una minoría, y el ser cristiano era algo comprometedor que aislaba a la persona del resto de la sociedad. A la edad de 15 años, como él era hijo de este oficial de la Guardia Imperial, esperaba de que él también ingresara a las Fuerzas Armadas del Imperio Romano. Y sí, ingresó, pero ya dentro de las Fuerzas Armadas, él es cuando tiene esta experiencia que se topa con este hombre semidesnudo cuando él iba entrando al pueblo de Amiens. Y después de esta experiencia con este hombre, él tiene un sueño donde Cristo se le aparece en la imagen de este hombre semidesnudo con quien se topó a la entrada del pueblo, y le dice en el sueño a Martín que es Jesús. Y esa experiencia afirma su deseo de hacerse cristiano, y es a la edad de 18 años cuando él empieza el proceso de evangelización para ser recibido en la iglesia. Permanece un par de años más como soldado, pero ya su vida empieza a cambiar y se da cuenta de que su fe cristiana es incompatible con la guerra, y él decide no participar más en las guerras de aquellos tiempos, y pide de que no se le mande al frente armado, y a causa de esto lo acusan de ser un cobarde y lo encarcelan. Pero él pide de que sea mandado al frente de las tropas, pero no armado. Pero justamente antes de que se llevara a cabo una batalla es cuando se firma el Tratado de Paz, y no se le hace ser mandado al frente para luchar desarmado. Él se decía a sí mismo, le decía a otros, de que él era Cristo, él era soldado de Cristo, y que por tanto no podía seguir luchando en las guerras. Después de que él sale de las Fuerzas Armadas, Martín se compromete a vivir una vida de monje. Funda una comunidad monástica y atrae a otros compañeros, y fue adquiriendo una popularidad entre la gente. A últimas,
por petición popular y por el clero local, le piden que acepte ser elegido obispo de Tours. Y él acepta y se compromete a ser un pastor de la iglesia. Dentro de esta responsabilidad como obispo, él sigue el carisma monástico y continúa fundando comunidades monásticas, particularmente en áreas rurales de esa región. Y lo que él contribuye a la iglesia del cuarto siglo en esa localidad de Tours es de que lleva la evangelización a las áreas rurales donde él establecía estos monasterios, que junto con sus compañeros pues se dedicaban a la evangelización de la gente rural. En aquellos tiempos el cristianismo estaba centrado en las áreas urbanas, pero San Martín, pues lo que él contribuye a la iglesia en aquellos tiempos es la evangelización de las áreas rurales, lo cual es algo muy significante. Él vive hasta la edad de 81 años y justo después de que muere, pues su culto como un hombre de Dios, como un hombre santo, se empieza a crecer por toda Europa. Hay templos, hay iglesias que llevan su nombre en gran partes, en la mayoría de las partes de Europa. Así que su vocación, su sí al Señor, el ser soldado de Cristo, pues tuvo gran influencia en su tiempo, y su testimonio, pues no solamente marcó la iglesia de aquellos tiempos, sino que la gente misma palpaba la vida en Cristo y el testimonio que Él les comunicaba, en la forma que llevaba a cabo su responsabilidad como obispo, en la forma que Él trataba a la gente, porque se preocupaba de visitar a la gente donde se encontraba, particularmente en las áreas rurales, que es donde Él se enfocó de llevar la fe. Así que gracias le damos a Dios por este gran testimonio de este gran hombre, San Martín de Tours, o popularmente conocido como San Martín Caballero. Muy bien, entremos ahora a las lecturas de hoy. La primera lectura viene del libro de la Sabiduría. Y aquí tenemos un cántico, un himno bellísimo a la sabiduría. Aquí el autor de este libro, que tiene mucha influencia de la cultura griega, utiliza mucho la influencia griega en el judaísmo para compartirnos esta reflexión sobre la sabiduría de Dios. Así que muchos de los términos, muchos de los atributos que el autor de este libro dice acerca de la sabiduría, pues también viene marcado por la influencia de la cultura, particularmente de la filosofía griega, al hablar de la sabiduría de Dios. Yo creo que si en vez de decir sabiduría dijéramos espíritu de Dios, pues prácticamente sería lo mismo, ¿no? Y aquí la sabiduría es identificada como una persona, como un espíritu de Dios mismo. Dice la lectura: la sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro, sereno, de todo, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. Aquí nos da 21 atributos de la sabiduría. Son 21 atributos que están divididos en 7 segmentos. Así que 7, que es un número simbólico que representa la perfección, y el número 3 que representa la divinidad. Así que 3 por 7, 21, y son los 21 atributos que el autor le da a la sabiduría. Continúa diciendo: la sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y, por ser inmaterial, lo atraviesa
y lo penetra todo, ¿no? Desde el punto de vista cristiano podemos decir que esto es precisamente lo que el Espíritu de Dios hace, lo que lleva a cabo en nosotros, que todo lo penetra, que todo lo conoce. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria omnipotente. Aquí podemos ver también quizás algo de lo que el evangelista Juan dice acerca de la palabra Cristo en su preexistencia antes de la encarnación, para tener una idea a lo que quizás está haciendo referencia este autor y que podemos conectar con el Evangelio de Juan. Leamos el principio del Evangelio de Juan. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios y estaba con Dios. Y todo lo que fue creado por medio de la palabra, ¿no? Aquí tenemos ecos de lo que Juan dice también en estas palabras de este bello himno, bello canto a la sabiduría. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada sucio la puede contaminar. O sea, Dios es Dios y a Dios no se le puede manchar. No lo podemos rebajar o reducir a nosotros, por más que le intentemos. Dios es Dios y no se le puede manipular ni controlar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Es un reflejo de la luz eterna. También en el Salmo 36, donde dice, en tu luz veremos luz, ¿no? Que la sabiduría es esa luz eterna que brilla más que el sol mismo, más que las estrellas, y que en esta luz de Dios podremos distinguir la luz misma, la luz de la naturaleza, la luz de todo lo creado. Es un reflejo de la luz eterna, dice. Es un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Ella sola lo puede todo. Aquí ella sola lo puede todo, le da un género femenino a la sabiduría. Sin cambiar en nada, todo lo renueva. Aquí la eternidad de Dios, lo que es eterno en Dios, pues siempre permanece y sin embargo es constante y cambiante al mismo tiempo. Todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación, y cada generación que se compromete a ser guiados por la sabiduría, por el Espíritu de Dios, pues tienen acceso a esta sabiduría, a este Espíritu de Dios. Hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. Así que Dios nos atrae, nos infunde su Espíritu para hacernos sus amigos, sus profetas, para hacernos instrumentos de su presencia misma, donde Dios nos plante, para ahí dar frutos para la gloria de Dios y para la salvación de otros y nuestra santificación. La sabiduría es más brillante que el sol. Aquí tenemos lo que mencioné antes, que encontramos en el Salmo 36, versículo 9, donde dice que en tu luz veremos la luz misma, ¿no? La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando. Aquí hace una comparación entre el sol y la noche. La noche simbólicamente representa el pecado o todo aquello que se opone a la voluntad de Dios, todo aquello que está en contradicción a Dios. La luz representa todo lo bueno, todo lo bello, todo lo grande, todo lo glorioso de Dios. Dice, porque el día lo vence la noche, pero contra la sabiduría la maldad no puede nada. Y es algo impresionante vivir con esta convicción, ¿no? Que aunque en torno a nosotros veamos todo lo contrario, que el malvado parece que triunfa más que el justo,
que aquel que rechaza a Dios parece que le va mejor que al que busca ser obediente a la voluntad de Dios, ¿no? Pues vivir con esta convicción de que la maldad no puede nada contra la sabiduría, contra el Espíritu de Dios, ¿no? Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo y con suavidad gobierna el universo. Verdaderamente un himno, un cántico bellísimo en honor a la sabiduría. Pero no solamente es un cántico, es una visión de lo que Dios comparte con nosotros por medio del Espíritu de la sabiduría que se les da a todos aquellos que están dispuestos a ser guiados por Dios, para ser extensión de la presencia de Dios mismo donde quiera que Dios nos mande, ¿no? Y como dice este mismo cántico, que toda generación tiene acceso a esta sabiduría siempre y cuando en humildad nos acerquemos a la sabiduría, siempre y cuando en humildad nos dejemos guiar, transformar. Yo creo que parte de esta reflexión también la veremos en lo que Jesús nos dirá en el Evangelio de hoy. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Nuevamente recordamos de que Jesús sigue en su jornada hacia Jerusalén. En el Evangelio de Lucas, Jesús va solamente una vez a Jerusalén, va para cumplir su misión, donde ahí será arrestado, condenado, crucificado, donde muere, donde resucita y desde donde asciende a Dios Padre, ¿no? Así que es en medio de este peregrinar hacia Jerusalén donde Jesús lo encontramos en esta situación donde se le acercan unos fariseos para preguntarle, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Notemos de que en los evangelios, cuando Jesús percibe malicia por parte de los fariseos o escribas o de los ancianos, que son líderes de la comunidad judía, cuando él percibe malicia, nunca contesta las preguntas que le hacen directamente, sino contesta con otra pregunta. Y aquí Jesús no parece percibir malicia en esta pregunta de los fariseos, porque les contesta directamente y les dice, Jesús le respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. El reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Y cómo está manifestado este reino en esta escena? Bueno, en la presencia misma de Jesús, en sus enseñanzas, en sus prodigios, en sus sanaciones, en la expulsión de los demonios, como testimonios de que el reinado, el poderío de Dios ya está presente. Pero la pregunta de los fariseos va hacia algo externo. O sea, ellos pensaban de que el reino de Dios se establecería como una revolución política, un movimiento quizás político o militar, pero que aquí Jesús nos lleva hacia adentro, hacia la transformación de la persona por el Espíritu de Dios, por la relación con Dios Padre. O sea, Él mismo modela para nosotros el cómo este reinado de Dios ya está presente. Y el reinado o el reino de Dios que Jesús nos modela está modelado específicamente en su relación con Dios Padre, de que ese reinado se llevará a cabo en cada uno de nosotros, imitando, siguiendo el ejemplo de Jesús mismo, viviendo esta relación de intimidad y confianza con Dios Padre, puesto que la vida misma de Jesús fluye de esta relación con Dios Padre. Así que Jesús no espera de que el reino de Dios sea algo que venga desde fuera, sino que sea algo que empiece y nazca desde dentro hacia afuera. Muchas de las revoluciones en la historia pues han sido, son externas, ¿no? Y el cambio de política, el cambio de estructuras, aunque han producido quizás cambios positivos, a últimas no perduran sin que haya una transformación de las personas
que forman parte de esa sociedad, de esa nación. Cuando el espíritu del pueblo se ha corrompido, cuando el espíritu del pueblo no manifiesta o no vive los ideales de esa transformación en la cual están trabajando, pues entonces se viene abajo todo el proyecto. Por esto Jesús aquí nos invita a que nos dejemos primero atraer por Dios, nos dejemos transformar por Dios, nos dejemos identificar con la visión del reino para que después las estructuras, tanto personales como familiares como sociales, puedan ser creadas según esta imagen que Dios nos revela de nosotros mismos en Jesucristo. Por eso, buscar la manifestación del reino de Dios afuera, sin que yo me deje atraer y transformar por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, entonces es pedirle manzanas al naranjo. Es querer de que Dios lleve a cabo esta transformación del reino como acto de magia, sin que me incomode a mí, sin que me rete a mí, sin que yo tenga que cambiar. Y esto simplemente no puede ocurrir. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán: está aquí, está allá. ¿Sí? Mucha gente a veces cuando escuchan de manifestaciones divinas, que a un milagro, que una aparición, van corriendo por aquí y por allá, ¿no? Y piensan de que en esas manifestaciones está la vida. No, la vida está en el compromiso, la vida está en el identificarnos con la visión del reino, la vida está en el vestirnos con Cristo mismo, una imagen que San Pablo utiliza mucho en sus cartas, ¿no? Y no simplemente de algo exterior, sin que me rete a mí, sin que me llame al cambio, a la conversión, a una transformación según la imagen de Cristo. Sí, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Así que la idea que los fariseos y aún los discípulos de Jesús mismos tenían acerca del Mesías y la venida del reino de Dios es de algo glorioso, de un poderío según los valores del mundo. Pero Jesús no se autodefine de esta manera. Para él, la imagen del reino es según su autodefinición, tiene que ver con la visión del reino según Dios y no el mundo. Así que para Jesús, el reino de Dios está centrado en el servicio y comunión con Dios, y no simplemente en el privilegio, no simplemente en el poder según los valores del mundo. Así que Jesús nos presenta una visión del reino vivida en intimidad con Dios y puesta al servicio del reino en el prójimo. Y esto es lo que quizás a veces nos cuesta mucho aceptar, porque constantemente queremos una noción del reino de Dios que venga como un acto de magia y que caiga del cielo sin que me incomode a mí, sin que me exige nada. Pero ser parte de esta visión del reino implica identificarnos con la visión del reino, fundado en los valores del amor, de la compasión, de la misericordia, de la justicia de Dios. Y si queremos ser parte de esta visión del reino que ya está presente entre nosotros, pero que aún esperamos en la segunda venida de Cristo su plenitud. Pero ya en Cristo se ha hecho presente, es lo que nos dice al principio. El reino de Dios ya está en ustedes, ya se ha iniciado, ya es realidad, siempre y cuando nosotros nos identifiquemos con esta visión del reino. Hay un dicho que dice en gerundio
es como la vida se vive. O sea, viviendo verdaderamente vives el sentido de la vida. Amando vives lo que es el amor. Siendo compasivo es como entiendes la compasión. Siendo justo es como se vive la justicia y no como algo que cae del cielo. Así que mientras no haya un compromiso de cada uno de nosotros, de nosotros como familia, como comunidad, entonces este reino no será una realidad, porque no queremos comprometernos, no queremos ser movidos de donde estamos a donde Dios nos llama. Muy bien, hermanos, pues es un bello evangelio que tiene mucho que decirnos y retarnos, mucho que cuestionarnos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.